Vamos a seguir entonces con nuestra segunda ponencia. Todo lo que vamos a hacer de ahora en adelante es mostrarles de manera general todas esas doctrinas que enseñan la palabra de Dios. Todas las doctrinas que enseñan la palabra de Dios. La pregunta no es hacerle a una persona, ¿tú crees en la Biblia? Los testigos de Jehová te van a decir, sí, yo creo en la Biblia. Los católicos romanos dicen, sí, yo creo en la Biblia. Los adventistas te van a decir, sí, yo creo en la Biblia. Los mormones dicen, yo creo en la Biblia. Los santeros dicen que yo creo en la Biblia. Y toda esa gente. Entonces, la pregunta no es si alguien cree o no cree en la Biblia. La mayoría cree en la Biblia. La pregunta es, ¿qué crees tú que dice la Biblia respecto a? ¿Qué crees tú que dice la Biblia respecto a Dios? Cuando hablas con un testigo de Jehová te vas a dar cuenta de las diferencias que hay entre él y tú. Bueno, espero. Entonces, la pregunta correcta es, ¿qué crees tú que dice la Biblia? La teología sistemática nos ayuda a responder en síntesis, de manera directa, resumida, qué es lo que la Biblia enseña respecto a un tema teológico, por supuesto. ¿Okay? Entonces, vamos con lo que es la teología sistemática. Vamos a ver todas las doctrinas que hay en esta teología. Una vez más, esta es una ponencia de más de descripción que de argumentación. Por lo tanto, van a haber algunos versículos, todos los versículos van a estar allí, pero solamente iremos a tocar algunos, otros probablemente no, pero estarán escritos para sus apuntes, ¿ok? Aunque el hermano Alejandro habló acerca de lo que es la bibliología como una disciplina de estudio de las Escrituras y que por lo general se enseña en una introducción a la Biblia, ¿verdad? Una introducción. Sin embargo, hay teologías sistemáticas que asumen la bibliología como parte de la teología sistemática. Es decir, ¿qué dice la Biblia de sí misma? ¿Sí? Eso es lo que se busca entender. ¿Qué dice la Biblia de sí misma? Entonces, vamos con estas primeras 4 doctrinas. Número 1, bibliología. Número 2, teología propia. Es lo segundo que vamos a ver. Número 3, vamos a ver antropología. Y en cuarto lugar, amartiología. ¿Okay? 4 cosas. Ya ustedes van a descubrir qué significa cada una de esas. ¿Okay? Bibliología. Vamos rápidamente. Abróchense el cinturón porque vamos en un jet. Muy bien. Bibliología. La palabra bibliología viene de 2 palabras compuestas. ¿Sí? Es una palabra que viene de 2 palabras griegas. Biblión, que significa libros, y logía significa estudio, pero también logía, o de la lógica, viene también a manera de discurso. Es decir, cuando decimos teología, no es simplemente estudio de Dios, sino el discurso que se da es un mensaje, no es solamente un estudio, sino también una declaración. ¿Qué es? ¿Ok? Eso es un discurso, viene de ahí de logía. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de Biblia, decimos, o bibliología, decimos que es el estudio de la Biblia o lo que dice la Biblia de sí misma. ¿Ok? Entonces, vamos a ver 3 cosas rápidamente. Número 1, ¿qué abarca la doctrina de la Biblia? ¿Qué abarca la doctrina de la Biblia? Número 1, abarca conocer el origen de la Biblia, abarca el canon de la Biblia. O sea, ¿cómo sabemos que esos son los libros que son? Ese es el canon. ¿Okay? Y en tercer lugar, ¿cuál es el contenido de la Biblia? Estas 3 cosas nos resumen en completo toda la doctrina de la bibliología. Vamos a verla rápidamente. Número 1, origen. La Biblia enseña que el origen de la Biblia es divino y humano a la vez. Una autoridad divina y humana.
Dios, ¿de quién es la Biblia? Es de Dios. ¿Quién la escribió? Los hombres. ¿Pero quién es el autor? Dios. ¿Y los hombres? También Dios y los hombres, los dos. Podemos decir que es el libro de Dios escrito por hombres o mediado por los hombres. El libro de Dios, la mente de Dios, que fue mediada por hombres. ¿Por medio de? Hay dos maneras en donde Dios se ha revelado a los hombres. Hay dos maneras en cómo Dios se ha revelado a los hombres. Número uno, lo que se conoce como la revelación. Revelación y también por inspiración. Dos formas en que Dios se ha comunicado a los hombres. Número uno, por revelación y por inspiración. ¿Qué es la revelación? Cuando hablamos de revelación, estamos hablando de descubrir algo. ¿Quién revela? No es descubrir, es revelar, es diferente. Los hombres no descubren a Dios, Dios revela su verdad. Es una condescendencia y misericordia de Dios. Si Dios no lo hace, nosotros jamás podríamos llegar al conocimiento de Dios, jamás. Entonces, por eso decimos que es revelación. La revelación, hay dos maneras donde Dios se revela. Número uno, Dios se revela por medio de una manera general, universal o indirecta. ¿Okay? Eso es una revelación general, universal o indirecta. Romanos capítulo 1, versículo 18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda entidad de justicia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Quién lo manifestó? Dios. ¿Cómo lo manifestó? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación. La creación revela que hay un Dios. Eso es una revelación general. Todos los hombres se pueden dar cuenta. Es indirecta porque Dios no habla directamente, pero sí dejó testimonio de sí mismo en la creación. Y también tenemos la revelación especial, específica, individual o directa. ¿Cómo es eso? Bueno, fíjense en Éxodo capítulo 17, versículo 14. Jehová dijo a Moisés: escribe esto. Es decir, Dios mandó a Moisés a que escribiera algo que Dios mismo le iba a dictar. Esa es una revelación directa, individual, específica. No se lo reveló a todo el mundo, pero se lo reveló a él y él tenía que escribirlo. Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Tú le vas a decir esto a Josué, el mensaje. Entonces, esos mensajes de Dios fueron por medio de profetas, por medio de sueños, por medio de teofanía, se llama eso, ¿verdad? Visiones de Dios. Pero la palabra de Dios enseña que la revelación específica de Dios está completa en Jesús. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Muy bien, dijimos que Dios ha dado su palabra, ¿verdad? Su libro, por medio de revelación, en este caso no por revelación general, sino por revelación especial o específica. ¿Ok? Esa es la primera forma en cómo Dios entregó la Biblia, cómo Dios entregó su libro. Y lo segundo, por inspiración. La palabra inspiración no significa que los hombres se inspiraron en Dios. Voy a escribir algo lindo de Dios. No. Los hombres escribieron lo que entendían en el momento, pensaron que era correcto, todo con todos sus, de manera, la palabra sería con todo su intelecto, con todo su, de manera consciente, ¿ok? De manera consciente. Los hombres escribieron y Dios era quien estaba guiando esa escritura. Dios estaba guiando, eso es lo que significa inspiración.
Vimos un versículo en Éxodo que dice que Dios le mandó directamente a Moisés que escribiera, ¿cierto? Pero no toda la Biblia fue mandada de esa manera directa. Otra parte de la Biblia, la mayoría de la palabra de Dios, fue por medio de la inspiración. Inspiración, Dios sopló, eso significa inspiración. Dios sopló, como que les susurró, les dio el aliento para que ellos escribieran. Pero no fue de manera mecánica. Muchos piensan que tuvieron un trance. ¿Qué escribiste? No, de la mano. La mano. La mano, no controla la mano. Así no fue la inspiración. La inspiración es una inspiración orgánica. Orgánica, ¿qué significa? Con todos los atributos e intelectos del hombre, Dios los usó. Dios los usó. Palabra que pensaba la persona era palabra que Dios quería que pensara y que la puso por escrito. Esa es inspiración. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 21 dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. No fue porque ellos simplemente lo desearon, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Interesante, la palabra voluntad significa decisión. Nunca la profecía fue una decisión de los hombres, fue voluntad de Dios. Por lo tanto, cuando hablamos del libro de Dios escrito por los hombres, estamos hablando del origen, de dónde viene la Biblia. Mente de Dios, mediado por los hombres por medio de revelación específica o por inspiración. ¿Okay? Entonces debemos decir que en síntesis, toda la Biblia tiene una inspiración verbal, plenaria y orgánica. Esos son los tres términos que enseñan las Escrituras en cuanto a la inspiración de la Biblia. Es verbal. ¿Qué significa? Palabra por palabra. Escuchen, no las palabras en español, ni las palabras en inglés. Las palabras que fueron inspiradas fueron de los idiomas originales. En este caso, el Antiguo Testamento en hebreo y arameo, y el Nuevo Testamento en griego. Esos son los originales, esas son las palabras inspiradas. Por eso es que podemos tener muchas traducciones del español para tratar de entender esa palabra que fue inspirada. ¿Okay? Plenaria significa no que hay grados de inspiración. Ay, esta palabra no es inspirada. No, la A está ahí porque Dios quería que estuviese esa A aquí. ¿Sí? Cada palabra fue inspirada por Dios, es la que Dios quiso que se plasmara. ¿Ok? Y en último es orgánica, es decir, la persona estaba en todas sus facultades intelectuales. Todas sus facultades. Pedro pensaba como Pedro, escribía como Pedro, y Dios usó eso. ¿Sí? Pablo escribía diferente a Pedro, pero Dios quería que eso fuese escrito como Pablo lo escribió. ¿Ok? Entonces estamos hablando de su origen, por lo tanto tiene características. Las características de la Biblia, entonces, por ser de inspiración y revelación divina, número uno, entonces, es inerrante. La Biblia es inerrante, no tiene errores. No tiene errores. Número dos, la Biblia es infalible, es decir, que es verídico, no tiene fallas o no es engañoso. Infalible significa que no es engañoso, ¿okay? Es limpio. Por lo tanto, si viene de Dios, es confiable. Podemos confiar de que es la verdad. Y como viene de Dios, es autoritativo. Es autoritativo. La Biblia es la única regla de fe y conducta del creyente. ¿Okay? La Biblia es la regla de fe y conducta del creyente. Número dos, el canon. El canon. ¿Qué es el canon? La palabra canon significa medida, norma o regla. Medida, norma o regla. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sabemos cuáles son la medida de la palabra de Dios? ¿Cuáles fueron los libros inspirados y cuáles no? Por medio de lo que se llama el canon de las Escrituras.
quién inventó el canon de las Escrituras. Dígame el nombre y la fecha, por favor. No, fue un proceso. Fue un proceso de años donde las personas vieron rasgos en esos libros donde definitivamente se consideraron inspirados por Dios. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Note lo siguiente, segunda de Pedro 3, 16. Este es Pedro hablando de Pablo. Fíjense cómo Pedro se expresaba de Pablo. En casi todas sus epístolas, hablando de Pablo, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Ni el propio Pedro entendía muchas cosas de lo que escribía Pablo. Y nosotros, pues, en la iglesia siempre estamos. ¿Qué es lo que dice Pablo aquí? Ok. Muchas cosas difíciles de entender, pero la otra parte del versículo, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen como las otras escrituras. Pedro reconocía que había cosas que había escrito Pablo que eran del mismo nivel a las escrituras. La palabra escritura allí se está refiriendo al Antiguo Testamento. Por lo tanto, Pedro en ese momento ya conocía cuáles eran los libros que componían el Antiguo Testamento. Y también reconocía que Pablo enseñaba y escribía cosas que se comparaban de la misma autoridad como los libros inspirados del Antiguo Testamento. Ahora, ¿cuál es el propósito de tener un canon? ¿Cuál es el propósito de tener un canon? Bueno, número uno, para preservación de la verdad. Preservación de la verdad. Segunda Pedro 1:12. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad siempre. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en el cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, es decir, ya voy a morir. Como Cristo, el Señor, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Lo escribió conscientemente porque sabía que Pedro en algún momento ya sabía que iba a la muerte. Dice, lo voy a dejar por escrito para que siempre recuerden lo que se enseñó. Y eso es lo que es la inspiración de Dios. Dios quería que toda su revelación especial quedara por escrito para nuestra memoria. ¿Okay? Entonces, norma el canon, ¿por qué? Su propósito es preservar la verdad. Número uno, para propagar la verdad. Para propagar la verdad, Colosenses 4:16 dice, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, le está hablando a los colosenses, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que de Laodicea la leáis también vosotros. Eran cartas circulares. Yo te mando esta carta, tú mandas, pero luego se intercambian esas cartas. ¿Por qué? Porque Pablo no iba a estar en dos lugares diferentes. Entonces, para propagar la verdad. ¿Ok? Todos los cristianos entienden que Dios ha decidido que su revelación quede por escrita para preservarlo de manera objetiva, la verdad, y para propagarlo. Pero por último, para que podamos tener seguridad de lo que saber que eso es lo que Dios quiere. No es invención de los hombres. Segunda de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Muy bien, ¿cuáles fueron los parámetros? ¿Cuáles fueron los parámetros para tener el canon? Estas notas se las vamos a pasar, no se preocupen. Número uno, parámetros para establecer el canon. Número uno, que sea auténtico. Es decir, que realmente se haya comprobado que se escribió o es producto de la persona que se supone que escribió. Por ejemplo, Moisés. Los judíos. Todos los judíos entienden que el Pentateuco es producto de la mente de Moisés. Moisés lo escribió. ¿Ok? No escribió todo, pero sí dejó todo listo. ¿Ok?
que es parte del producto de Moisés. Entonces tenía que haber una legitimidad, que debía corroborarse, ¿verdad? Habían cartas, unas pseudocartas que decían, este es de Pablo. Había personas que usurpaban identidad. Entonces Pablo decía, tengan cuidado con eso. Entonces, número uno, debía ser una persona auténticamente aprobada por Dios, bien sea un profeta aprobado por Dios, o un apóstol aprobado por Dios, o alguien que haya sido asistido por un apóstol. En este caso, el caso de Marcos y el caso de Lucas, ¿okay? Que fueron personas que escribieron siendo vigilados por apóstoles. ¿Okay? Número dos, que haya tenido armonía histórica y doctrinal. Armonía histórica y doctrinal. Todos los libros de la Biblia tienen esto. No contradicen la historia. Son históricamente comprobables. ¿Okay? Y en segundo lugar, son doctrinalmente correctos. Es decir, no chocan con otra doctrina. No como un libro, si no me equivoco, el libro de Tobías, que dice, bueno, si hay algo que fallé en esto, me disculpa. ¿Qué es eso? Él se está pidiendo disculpas por lo que escribió. Imagínense. Entonces, doctrinalmente, o aquellos libros que hablan de adorar a los muertos y todas esas cosas. Eso contradice el resto de todas las escrituras. Y por supuesto, que haya sido reconocido como inspirado por Dios. ¿Qué han dicho los demás de esos libros? Por ejemplo, del canon del Antiguo Testamento, los 39 libros del Antiguo Testamento, el propio Señor Jesucristo los reconoció cuando Él hablaba. ¿Okay? ¿Qué dice la historia de la iglesia, los judíos de esos libros? Bueno, ahí, entonces todas estas cosas cumplían, estas son las cosas básicas que cumplen todos los libros, los 66 libros de la Biblia cumplen estas cosas básicas para ser reconocidos como palabra de Dios. Y por último, aunque ya lo vimos, última semana que vimos, ¿cuál es el contenido de la Biblia? Estoy apenas en biología. ¿Cuál es el contenido de la Biblia? Historia de la redención. Historia de la redención. Se compone en dos partes. Número uno, Antiguo Testamento, que tiene que ver todo con promesa. Y el Nuevo Testamento, que tiene que ver con el cumplimiento de la promesa. ¿Cuál es esa promesa? Génesis 3:15. ¿Qué dice Génesis 3:15? En medio del juicio de la mujer, el Señor le dijo, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá, hablando del futuro, te herirá. Eva no tenía ni el primer hijo en ese momento, y ya le estaba declarando que iba a tener una simiente, un descendiente. ¿Okay? Te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Bien? Y permítame rematar lo que es la bibliología, ¿verdad? Porque dentro de la bibliología se practica lo que es la hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica? Bueno, si estamos hablando de la Biblia, ¿cómo se interpreta la Biblia? Interpretación de la Biblia. Hemos visto en cuanto a bibliología, en resumidas cuentas, lo que se puede llevar un año. Tres cosas. Número uno, el origen. ¿Cómo se originó la Biblia? En el libro de Dios, por medio de hombres. ¿Cómo fue? Por medio de revelaciones directas y por medio de la inspiración verbal, plenaria y orgánica. Y hemos visto en segundo lugar el canon. ¿Sí? No vamos a ponernos a decir los 66 libros, ¿verdad? Espero que ya se los sepa de memoria. ¿Okay? Y en orden, por favor. Pero en esos 66 libros, ¿cómo sabemos que esos 66 libros son los libros? Por el proceso que se llevó del canon. ¿Okay? El canon es un reconocimiento de las Sagradas Escrituras, un proceso de reconocimiento. No es la invención de un hombre, fue un proceso para que la iglesia reconociera. Pero en bibliología también se estudia, pues parte del estudio, la hermenéutica, ¿okay? Que es la interpretación de ese libro.
3 cosas para interpretar bien, y con eso termino lo que es bibliología. Número 1, una interpretación gramático, histórico y canónico. ¿Qué es gramático? Que yo debo reconocer que la Biblia es un libro que fue escrito con géneros literarios. El Salmo no se parece a Génesis, porque el Salmo es un libro literario, ¿verdad? Poético. Entonces, mi regla de interpretación debe ser diferente a los poéticos que a los históricos. Son diferentes, son géneros literarios diferentes. Entonces, debo reconocer su gramática. En segundo lugar, es histórico, ¿verdad? Debo conocer el contexto para interpretar correctamente esas palabras. Debo reconocer el contexto en que se dieron esas palabras. Y en tercer lugar, canónico. Cómo ese libro, cómo ese texto encaja en todo el libro y todo ese libro encaja en todos los 66 libros. ¿Ok? Así también se interpreta un pasaje, entendiendo cómo ese pasaje funciona en todo el capítulo, en todo el libro y en todas las escrituras. Entonces, interpretación gramática, histórica, canónica. Número 2, lo que se llama la analogía de las escrituras. ¿Qué es analogía de las escrituras? Un texto, cómo tiene relación con cómo ese texto tiene relación con otros textos de las escrituras. Alguien lo dijo una vez así: los textos difíciles se interpretan a la luz de los textos más claros. ¿Ok? Textos oscuros se interpretan a la luz de textos más claros. Entonces, ¿qué será esta de la bestia? ¿Cómo interpreto yo la bestia en Apocalipsis? Buscando otras referencias cruzadas en las escrituras que me ayuden a entender mejor eso que no entiendo ahora. Hay cosas más claras en las escrituras. ¿Okay? Todas las escrituras es una palabra, un término que también se llama perspicuas, es decir, son claras. No en todos los sentidos, pero sí son claras para entender. Y por último, para interpretar la analogía de la fe. La analogía de la fe es muy parecida a la analogía de la escritura, solamente que es más amplio. En cuanto a la doctrina, ¿esto qué significa en cuanto a la doctrina? Si estoy leyendo de Mateo 28, ¿verdad? Del bautismo. Entonces, ¿qué enseña la Biblia completamente del bautismo? ¿Okay? Analogía de las escrituras, analogía de la fe. Estas son reglas de interpretación. La exégesis está dentro de la hermenéutica. ¿Okay? Pero ya no tenemos tiempo. Seguimos. Número 2. Teología propia. Hemos visto la primera doctrina, ¿okay? Bibliología. Segunda doctrina importante, todas son muy importantes. Segunda doctrina, teología propia. ¿Qué significa teología propia? ¿Cómo? Teología propia significa teología propiamente dicho. ¿Sí? O sea, de verdad. No. Teología propia significa, recuerden que teo significa Dios, logía, estudio, y propia, es decir, ahora vamos a estudiar del propio Dios, del propio ser de Dios. ¿Sí? Entonces, es estudiar el ser de Dios. ¿Qué abarca la teología propia? ¿Qué abarca la teología propia? Número 1, se habla de o se argumenta la existencia de Dios. Se argumenta de la existencia de Dios. Número 2, que se habla en teología propia, se habla de la naturaleza de Dios. Y en tercer lugar, se habla de las obras de Dios. Existencia, naturaleza y obras de Dios. Cuando usted va a ver teología propia, usted se va a encontrar con esas, por lo menos estas cosas resumen toda la teología propia. La existencia, la naturaleza y las obras. Por razón del tiempo, ahí estarán todos los versículos que usted puede ver luego. Para mí me parece muy importante lo que dice James Boyce cuando habla de la teología propia. Dice: el primer deber de la teología, por lo tanto, es exponer las razones que tienen los hombres para creer que tal ser existe y es verdadero objeto de dependencia y adoración. Entonces, la teología propia lo primero que hace es
decir sí existe Dios. Lo que estamos haciendo no es estudiar nada. Estamos estudiando al verdadero ser, a un ser que es genuino. Entonces, cosas filosóficas que se ven para la existencia de Dios. Número 1. Sí, el incomprensible, pero es conocible. Él es incomprensible, pero es conocible. En Miqueas 6:8 dice, hombre, Él te ha declarado. Sí, yo no puedo conocer todo de Dios, pero sí puedo conocer de Dios. No somos agnósticos. Significa, no, Dios, bueno, será eso, no sé si es de Dios. Todo es una duda. Entonces, sí, el incomprensible podemos conocerlo. Número 2, el infinito es suficiente o nos ha dado suficiente conocimiento. Lo infinito, pero suficientemente conocible. ¿Cómo es eso? Todo lo que necesitamos, 2 Pedro 1:3, todo lo que necesitamos para la vida y la piedad nos han sido revelados. Sí, Dios no quiere que conozcamos todo de Él, porque sería imposible. Pero todo lo que Él quiere que nosotros conozcamos, sí es accesible. ¿Ok? Y en tercer lugar, estas son cosas filosóficas. ¿Se dan cuenta que a ellos les gusta todavía la cosa? El incomprensible es conocible. El infinito es conocible. Suficientemente conocible, suficiente para lo que necesitamos. Y ese conocimiento es innato y adquirible al mismo tiempo. Hay un conocimiento en los hombres que es innato. Todos los hombres de todas las épocas siempre tienen una inclinación de adorar a un ser supremo. Ya eso nos dice que hay existencia de Dios. Y es adquirible por lo mismo que Dios ha entregado. Dios quiere que nosotros sigamos creciendo en la gracia y el conocimiento. Podemos buscar ese conocimiento del ser. ¿Okay? Entonces, la existencia. Número 2. Naturaleza de Dios. La esencia de Dios. En primer lugar, cuando hablamos de la esencia de Dios, ¿a qué nos referimos? ¿Cómo es Dios en sí? ¿Okay? La esencia de Dios. Y hay un término muy importante para hablar de la esencia de Dios, que es lo que se llama la subsistencia. ¿Cómo es eso que es la subsistencia? Cuando hablamos de la subsistencia, estamos hablando de qué es lo que hace que Dios sea Dios. ¿Qué lo mantiene a Él como Dios? Eso es lo que se llama subsistencia. Nosotros, nuestra subsistencia depende de Dios. Si Dios quiere, nosotros vivimos. Si Dios no quiere, no vivimos. No dependemos de nosotros mismos. Dependemos de Dios. Pero la subsistencia de Dios no depende de tu adoración ni mi adoración. Yo sé que no debería decir esto, pero hay una parte de la última película que hizo Marvel, comienza hablando de un hombre que se vuelve en contra de los dioses. Y ese hombre le dice al Dios, porque encontró al Dios que él adoraba. Al principio de la película. Y el hombre le dice, fuimos los últimos que te adorábamos. Y el Dios le dice, seguro habrá más. No, ya tu gloria no existe. Ya solamente quedo yo, no hay más nadie para glorificarte. Ya no eres Dios. Eso obviamente es una apologética en contra de la escritura del cristianismo, por supuesto. Pero el verdadero Dios, esos son dioses, por supuesto, que necesitan la gloria de los hombres para sentirse dioses. Pero el verdadero Dios no necesita tu reconocimiento ni mi reconocimiento. Él es subsistente en sí mismo. Él depende de sí mismo. Él es feliz en sí mismo. Él no nos necesita a nosotros. No necesita que tú vengas al culto. No necesita que tú vengas a esta clase. Él no necesita nada de eso. No le vas a sacar una sonrisa a Dios. Dios es pleno. ¿Cómo es eso? Porque Dios subsiste en 3 personas. Y eso es lo que se llama la Trinidad. La Trinidad. Ahí se ve la Trinidad. La Biblia enseña el concepto de Trinidad. No dice el término, aquí está la Trinidad, se lo voy a decir, no. Pero en todas las escrituras se ve.
Y lo que hace la teología sistemática es ver, aquí habla de esto, mira cómo lo plantea en total. Dios es un solo ser que subsiste en tres personas. No son tres dioses, no son tres partes de un mismo Dios. Es un solo Dios. No es un Dios que se manifestó antes como Padre, luego como el Hijo y ahora como Espíritu Santo. Es un equipo. Dios es tres personas, un solo ser. Tres. Muy bien. Esta gráfica nos va a ilustrar. Número 1. El Padre no es ni el Hijo ni el Espíritu Santo. ¿Ok? El Espíritu Santo no es ni el Hijo ni el Padre. El Hijo no es ni el Padre ni el Hijo ni el Espíritu Santo. No es. Pero el Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios y el Hijo es Dios. ¿Entiendes? Escucha lo siguiente. Los cristianos verdaderos no se atreven a explicar esto, sino a reconocerlo y adorarlo. Porque es lo que enseña la Escritura. Estamos abordando el ser infinito, ¿sí me entienden? ¿Cómo hacemos para entender en absoluto eso? Pero es lo que Dios condescendientemente quiere decirnos, mira, algo así. El Padre es del Hijo, no el Hijo es Padre del Padre. ¿Ok? Son tres personas, son uno, pero son distinguibles, pero no pueden dividirse. Yo puedo distinguir, aquí está el Padre, aquí lo distingo, pero no se divide. Yo y el Padre, no. Ok, les voy a dejar esto para que se den con la cabeza. Ok, vamos a seguir adelante. Ok, ya hemos hablado en cuanto a naturaleza, su esencia es subsistente entre personas y en segundo lugar, se estudian los atributos de Dios. ¿Cuáles son los atributos de Dios? Muy bien, ellos se clasifican también. Una clasificación muy general, aunque a otros teólogos no les gusta, pero esta es la más común. Es la que se llaman los atributos incomunicables y los atributos comunicables. Los incomunicables son los atributos que nosotros podemos imitar. La justicia, la misericordia, el amor, lo que Dios nos manda hacer. Ser santo porque yo soy santo. ¿Sí? Y los incomunicables, lo que nosotros no podemos hacer. Ser eternos, omnipotentes, omniscientes. ¿Sí? Entonces, ahí se pueden hacer esa clasificación. Muy sencillo, pero sirve. Hay otras maneras. Muy bien. Y por último, las obras. Estamos en teología propia. Las obras de Dios. Cuando hablo de las obras de Dios, coloque en su mente. Cuando hablo de las obras de Dios, estoy hablando de la voluntad de Dios. Voluntad de Dios. Esas son las obras de Dios. Dios revela qué es lo que Él quiere. Esa es la obra. El obrar de Dios nos indica su voluntad. ¿Cómo indica su voluntad? Por medio de su decreto. ¿Cómo es el decreto de Dios? El decreto de Dios es eterno. Dios no está decretando siempre. Y no son los decretos. El decreto. Es una sola historia, una sola meta, un solo plan, un solo todo. Dios tiene un solo plan, un solo propósito. Ay, me falló Adán, ¿y ahora qué hago? Vamos a decretar entonces al Hijo. No. Todo fue un solo decreto en la mente de Dios. No le echamos a perder los planes de Dios, le echamos a perder nosotros y sufrimos nosotros. Pero Dios tiene un decreto y ese decreto es eterno. ¿Cuándo Dios decretó que el Hijo viniera a morir por los pecadores? Antes de la fundación del mundo, 1 Pedro 1:20. Destinado desde antes del principio de los siglos. El Cordero destinado. ¿Ok? Número 2. ¿Cómo es el obrar de Dios? No solamente él ha decretado. ¿Conocen usted los decretos de Dios? ¿O el decreto de Dios? Dios nos va revelando, pero no conocemos todo el decreto de Dios, ¿cierto? Porque eso es de Él. Eso le pertenece a Él. Nosotros no tenemos derecho a decir, no, esto es lo que Dios quiere.
En ese sentido, eso es lo que se llama como la voluntad secreta de Dios. ¿Okay? Pero hay una voluntad revelada, que son los preceptos o la ley. ¿Sí? Lo que la Biblia enseña es los preceptos de Dios. Nos dice que Dios tiene una voluntad eterna, ¿verdad? ¿Cuántos son los elegidos? Yo no sé, eso está en el decreto de Dios. Pero, ¿cuál es el precepto de Dios que yo le predique a toda criatura? Yo no sé quién es el elegido y no. ¿Quién va a venir a Cristo? No, yo no lo sé. Yo debo ser responsable, entonces, según lo que Dios me ha mandado hacer en sus decretos, en sus preceptos, preceptivos. Y esos preceptos, la ley de Dios es santa. Y por último, ¿cómo sabemos la voluntad de Dios? La obra de Dios por su providencia. Como en la historia, Dios es el gobernador. La providencia revela el gobierno de Dios sobre todo y sobre todos. No es solamente sobre las criaturas y las cosas pasan por causa de efecto. No, es que Dios quiere que pase. Dios quiere que pase. ¿Ok? 3. Antropología. Antropología. ¿Qué es antropología? Estudio del hombre. ¿Qué se ve en el estudio del hombre? Entonces, esto sí es rapidito, se lo... Estudio del hombre. ¿Qué abarca estudiar el hombre según las Escrituras? Número 1, conocer la naturaleza del hombre, conocer cuál es el propósito del hombre, y en tercer lugar, cuáles son los estados del hombre. Estados del hombre. Vamos con la primera, naturaleza. El hombre es una creación. Y ahí nos metemos con creacionismo versus evolución. Ahí nos metemos de lleno, ¿no? Obviamente, esta clase no es para eso. Pero hay mucho para argumentar, sabroso. Pero, básicamente, la Escritura enseña que el hombre es un ser creado. Es un ser creado. ¿Ok? No evolucionado. Número 2, se ve cómo es la composición del hombre. Entonces, ahí hay dos conceptos que están siempre chocando. ¿El hombre es un ser dicótomo o tricótomo? Cuando hablo de dicótomo, estoy hablando de que el hombre solamente tiene dos partes: el ser inmaterial y el ser material, o el hombre interno y el hombre externo, el cuerpo y el alma. El concepto dicótomo dice que al alma usted le puede llamar corazón, espíritu, alma, mente, como usted quiera llamar, pero es el ser interno. ¿Ok? En cambio, el concepto tricótomo dice: no, el hombre está constituido, Dios lo constituyó como espíritu, alma y cuerpo. ¿Ok? Está bien. Si quieres creer eso, adelante. Solamente hay dos textos que dicen eso. El resto de los textos de la Biblia enseña el segundo. Bueno, ¿quieres saber eso? Vengo a una clase de antropología. No, bueno. También está, lo coloqué, el origen del alma humana. ¿Cómo es el alma humana? Mire, que es tremendo. Y la Biblia enseña todas esas cosas. ¿Okay? El alma humana se genera en el momento de la concepción. ¿En qué momento? O hay un banco de almas en el cielo y Dios manda el alma pura, limpia, y la mete en el cuerpo. ¿Cómo es eso? Hay que estudiar. Hay que estudiar. Muy bien. ¿Cuál es el propósito del hombre? El hombre fue creado con 3 propósitos. Número 1, para ser imagen de Dios. ¿Qué significa tener imagen de Dios? Bueno, aparte de lo que el hermano Alejandro habló acerca de lo que somos, tenemos intelecto, voluntad, emociones, pero también hablamos de esa dignidad que tiene el hombre del resto de la creación. Una dignidad que no tiene el resto de la creación. ¿Ok? El hombre es más importante que el resto de la creación. ¡Ah! ¿Y los animalitos? Tecnología. Sí, hay que cuidar todas las cosas de la creación de Dios. Dios nos puso para gobernar, y gobernar como Dios gobernaría su creación. Y Dios va a pedirle cuenta a los hombres de cómo utilizaron la creación de Dios. ¿Okay?
Pero eso no significa que los hombres aquí, que si no hubiera hombre aquí, no fuera feliz. Eso es diabólico. ¿Ok? No solamente que tenemos la dignidad, sino que tenemos responsabilidad moral. Como somos seres creados a imagen de Dios, debemos representar a Dios y por lo tanto en el juicio final usted dará cuenta de cómo representó a Dios en la tierra. Número 2. Nuestra meta es procrear. Eso es lo que se llama en teología el mandato cultural. Procrear. Porque Dios hizo hombre y mujer. No para que se muriera soltero. O, bueno, por el caso. Pero porque estamos, ya le vamos a hablar de la caída. ¿Ok? Pero, hombre y mujer, ¿por qué los hizo así? No, porque a veces le ocurrió hacer un hombre o mujer ya. Porque la meta es procrear. Esa es la voluntad de Dios, procrear. ¿Ok? Tema de procreación, todo eso se habla en la antropología. ¿Ok? Y en tercer lugar, la adoración. ¿Cómo sabemos que el propósito de los hombres es adorar a Dios? Porque Dios le entregó no solamente la ley escrita en su corazón, sino que también le dio un mandato en el huerto de Edén. Y él esperaba que allí, obediencia ahí, lealtad. Cuando viene el segundo Adán, Jesucristo, ¿qué hace Jesucristo? Obediencia y lealtad al Señor. Y él se gana la gloria. Estos son los propósitos. Y por último vemos 2 estados del hombre. Estados del hombre. ¿Cómo es el estado del hombre? Hay 4 estados del hombre. 4 estados. ¿Ok? 4 estados. Número 1. El estado original. ¿Qué es el estado original? Antes de la caída. ¿Cómo era el hombre antes de la caída? ¿Era perfecto? ¿Era pleno? ¿Era inocente? Original. Poscaída. ¿Cómo es el estado después de la caída del hombre? ¿Cómo es el estado cuando alguien es regenerado por Dios? ¿Y cómo es el estado del hombre cuando es glorificado por Dios? Entonces, 4 estados. Voy a decir esto rapidito. Esto es lo que enseñó Agustín de Hipona. Excelente. Número 1. En el estado original, ¿cómo era el estado del hombre? Él puede pecar. Puede. Fue creado con la facultad o la posibilidad de poder pecar y adivinen qué ocurrió. Luego de la caída, que ocurrió hace ¿cuántos años? No millones de años, por favor. No seamos evolucionistas. ¿Okay? Hace más de 4.000 años. ¿Okay? Más de 4.000 años. Ajá. Poscaída. ¿Cómo es el estado del hombre? Cuando hablo de poscaída, estamos hablando del estado de nosotros, natural. Cuando venimos al mundo. No puede no pecar. Inevitablemente vamos a pecar. No puede no pecar. No puede no pecar. ¿Ok? Pero alguien que es regenerado por el Espíritu Santo, que nace de nuevo, como dicen las Escrituras, la palabra dice que esta persona tiene un nuevo ser, una nueva naturaleza, un nuevo estado. Ahora puede no pecar, puede. No significa que nunca va a pecar, pero ahora puede resistir pecar. Ese es un estado bueno, ¿cierto? Es muy parecido a este. Puede pecar, pero en este estado dice puede no pecar, aunque puede pecar. Pero puede no pecar, es un buen estado. Pero siempre estamos luchando, ¿cierto? El cristiano lucha para no pecar, pero a veces peca. ¿Y cuál es el estado que se nos promete en Cristo? Este estado de regeneración son los que lo disfrutan y lo pelean y lo luchan solamente los que están en Cristo. ¿Ok? Los que no están en Cristo siempre van a morir como no pueden no pecar. No pueden no pecar. Los que están en Cristo en ese momento pueden no pecar y se les promete algo mejor. Superior
al estado de Adán superior. No puede pecar. Ese es el estado de glorificación de los hombres. Adán puede pecar, pero en el estado de glorificación no puede pecar. No caeremos nunca. Gloria al Señor. Pero he hablado de pecado. Pecado. Eso significa amartiología. Doctrina del pecado. Amartiología. Con eso terminamos. Amartiología es el pecado. ¿Okay? Y se habla del pecado, se profundiza en el pecado. ¿Qué abarca la amartiología? Número 1, ¿qué es el pecado? ¿Cuál es la naturaleza del pecado? ¿Sí? Pequé. Pero como, no sé, fue una cosa ahí, un corrientazo. Y ese pecado es un corrientazo. Es un ente que anda por ahí, me toma de repente. Es una sustancia que se me metió y me la puedo sacar. Porque si hablamos de que el pecado es una sustancia, entonces hay un problema. Porque se supone que el Señor Jesucristo se hizo pecado. O sea, que se le metió el pecado. ¿Qué significa? ¿Qué es la esencia del pecado? La naturaleza del pecado. También hablamos de lo que es hasta dónde llegan los efectos del pecado, cuál es el alcance del pecado y por último, cuáles son las consecuencias del pecado. Con esto vamos a ir finalizando. Número 1, naturaleza. Naturaleza del pecado. ¿Qué se ve en la naturaleza del pecado? ¿Dónde se origina el pecado? ¿Dónde cree usted que se origina el pecado? ¿Quién es el autor del pecado? ¿Ah? ¿Quién es el autor del mal? ¿Satanás es el autor del mal? ¿Él crea? Pregunta filosófica, ¿cierto? El autor del mal, ¿de dónde surge el mal? De las criaturas, pero no de Dios. Primera de Juan 1:5 dice, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Entonces, el pecado procede de las criaturas y no de Dios, nunca de Dios. ¿Okay? ¿Quién es el autor del pecado? Entonces ahí nos vemos como un mes, dándole estudiando. Pero en síntesis ya se lo digo. Número 2, ¿cómo es el pecado? La esencia del pecado, lo que digo ahorita, es una sustancia, es un espíritu chocarrero. ¿Qué es? ¿Qué es el pecado? El pecado, hermanos, es una condición. Una condición. Usted no busca tener una condición, la condición está. ¿Okay? Es una condición. Pecado es una condición. Pero también podemos decir no solamente que el pecado es una condición, sino que también es una imputación, una declaración. Y eso es lo que sufrió el Señor Jesucristo. Fue declarado como pecador. ¿Okay? Alcance del pecado. Bueno, no importa. Seguimos. Alcance del pecado. ¿Hasta dónde afectó el pecado? Hermanos, el pecado afectó todas las facultades y todas las facultades y partes, no una parte, sino todas las partes del alma y del cuerpo. El pecado ha afectado todo el hombre. El hombre está enfermito por el pecado. ¿Qué dice la Biblia? Efesios 1. El hombre está muerto en delitos y pecados. ¿Cómo es eso que está muerto? Siguiendo la corriente de este mundo, siendo controlado por el espíritu el príncipe de este mundo. ¿Okay? Esa es la condición de todos los hombres cuando nacemos. Amartiología no me da esperanza, pero sí me anima a buscar esa esperanza. ¿Ok? Esa es la amartiología. Y en segundo lugar, esa es la tercera, ¿cierto? Tercero, consecuencias del pecado. Ya dijimos cuál es el alcance. ¿Hasta dónde llega el pecado? Me corrompe todo. No hay nada bueno ni ser. Pero ¿cuáles son las consecuencias? Número 1, el pecado original, hermanos, significa la imputación del pecado de Adán. Usted nunca ha pecado. Nunca ha pecado.
Vamos a creer que usted nunca ha pecado. Usted le puede llegar a una persona, yo he sido muy bueno, qué bueno, me alegra muchísimo. Usted es mejor que el Papa. Pero igualito tiene una consecuencia por el pecado. ¿Sabe cuál es? Que a usted se le atribuye el pecado de otro, el de Adán. ¿Cómo hace usted ahí? Aunque usted ha vivido perfectamente, usted está liquidado por todos lados. Hay que liquidar a las personas con la ley de Dios por todos lados. ¿Ok? Por imputación, todos somos pecadores. ¿Sí? Y por el pecado que se presenta, el pecado presente. Todos cometemos pecado. ¿Cómo sabe usted que comete pecado? Cuando usted se ve ante la ley de Dios. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Dios entregó su ley para que nosotros conozcamos nuestra pecaminosidad. Y no para salvarnos, pero sí para mostrarnos nuestra pecaminosidad y para buscar al Salvador. Pecado presente. Entonces, ¿qué hace el pecado en nuestra vida? En el presente, ¿qué te hace? Te hace estar inhabilitado para buscar lo bueno según Dios. Inhabilitado completamente. Inhabilidad total. Romanos 3:10. ¿No es justo? No hay que ver el bien. No hay ni siquiera uno. Antes que yo busco el bien, ¿qué dice Dios? No te considero bueno. Inhabilidad. Número 2. La paga del pecado es, estamos condenados. ¿Buenas noticias? No. Pero es tan importante entender esta doctrina de la martología, porque conocemos esta doctrina y veremos más glorioso la doctrina de Cristo. Y por último, la lucha solamente para los redimidos. Romanos 7. Lo que quiero hacer, eso no hago, lo que no quiero hacer, eso termino haciendo. Eso es lo que sufre un verdadero hijo de Dios. Entonces, ¿qué significa esta lucha? Que el pecado, aunque seamos regenerados, lamentablemente, siempre vamos a mantener el estado de pecado. ¿Cuándo se acabará ese estado de pecado? Cielo nuevo y tierra nueva. Señor nos bendiga. Gracias, Señor, por este tiempo.